Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Lewis Hamilton Videos. El video de hoy es uno de esos que nadie esperaba, pero que todos están comentando. Y es que Lewis Hamilton, sí, el mismísimo Lewis, ha encendido las redes con un gesto que ha dejado a muchos con la boca abierta y a otros, bueno, bastante molestos. Porque esta vez, el campeón británico ha apuntado su humor y su ironía hacia uno de los jóvenes talentos más prometedores del fútbol mundial, Lamine Yamal. Sí, lo escuchaste bien. Hamilton se ha reído abiertamente del jugador español, tras la derrota de la selección de España ante Portugal en la final de la UEFA Nations League. Y la manera en la que lo hizo... Bueno, mejor te cuento todo paso a paso, porque esto no fue simplemente un tuit suelto o un comentario cualquiera. Esto ha generado un auténtico incendio en redes sociales. Todo comenzó después del partido entre España y Portugal. Final intensa, cerrada, donde los lusos terminaron llevándose el título por la mínima diferencia. España, que venía como favorita, se vio superada en los minutos clave y eso dejó a muchos jóvenes jugadores con la cara larga, y entre ellos, Lamine Yamal. Todos conocemos al chico, talento brutal, apenas 17 años, y ya lleva el peso de una selección histórica sobre sus hombros. Había muchas expectativas puestas en él, y aunque mostró calidad, la derrota pesó y mucho. Minutos después de que terminara el partido, las cámaras captaron a Yamal visiblemente afectado, mordiéndose los labios con la mirada al suelo. Las imágenes se volvieron virales muy rápido, y fue entonces cuando apareció el comentario de Lewis. En una historia de Instagram, que duró solo unos minutos antes de ser borrada, pero no lo suficientemente rápido para que no se hicieran capturas. Hamilton publicó una foto de Yamal con el rostro serio y añadió una risa irónica, acompañada de un texto que decía: "Así no se ganan finales, bro. ¿Inocente? ¿Broma entre colegas? ¿O una burla innecesaria?". La red no tardó en dividirse, porque muchos pensaron que Hamilton simplemente estaba gastando una broma, sin mala intención. Pero otros lo tomaron como una falta de respeto, especialmente los fans del joven jugador, que consideran que no se toca a un chico de 17 años que, además, lo está dando todo por su país. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque esta no es la primera vez que Hamilton se mete en aguas turbias fuera del mundo del automovilismo. Ya sabemos que no tiene pelos en la lengua, es directo, a veces provocador, y siempre dispuesto a decir lo que piensa, aunque eso le cueste críticas. Lo hemos visto hablar fuerte sobre política, racismo, ecología, derechos humanos, pero lo de ahora, tocar el orgullo deportivo de un jugador tan joven, ha sido algo completamente distinto. ¿Fue innecesario? Muchos dicen que sí, porque, Hamilton no es un cualquiera. Es una figura global, con millones de seguidores. Sus palabras tienen peso, y cuando se ríe de alguien, aunque sea de manera sutil, el impacto es enorme. ¿Por qué apuntar contra Yamal, además? ¿Qué tiene que ver Lewis con el fútbol español? ¿Y por qué ahora? Algunos usuarios empezaron a especular que todo esto podría tener algo que ver con un pique indirecto. ¿Rivalidad entre países? ¿Alguien le molestó en el pasado? ¿Una broma malinterpretada? Por ahora, no hay ninguna conexión clara entre Hamilton y Yamal, pero lo que sí está claro es que el comentario no cayó bien. Lo curioso es que poco después de borrar la historia, Lewis publicó otra imagen en su perfil, esta vez sin palabras, solo una selfie con una gran sonrisa y la frase "Good energy only". ¿Intento de suavizar el golpe? ¿O simplemente estaba disfrutando la polémica? Porque si algo ha demostrado a lo largo de los años, es que no le teme a los conflictos. Es más, muchas veces parece que los busca, y lo maneja con maestría, generando conversación, atención, y claro, también algo de fuego. En los foros de fans del fútbol y del automovilismo, el tema estalló. Algunos defendieron a Hamilton, diciendo que tiene derecho a opinar, que fue solo una broma y que a los jugadores se les exige tener carácter. Si estás en la élite, debes aguantar las críticas, decían algunos. Otros, por el contrario, lo acusaron de insensibilidad, de querer figurar donde no le corresponde y de abusar de su posición para humillar a un chico que está empezando. Y Lamine, ¿qué dijo? Pues nada, hasta ahora no ha hecho ninguna declaración. No ha respondido,
No ha posteado nada que parezca aludir a Hamilton. Y eso ha sido aplaudido por muchos como una muestra de madurez, porque en este tipo de situaciones, entrar al barro solo sirve para amplificar la polémica. Pero no sabemos cómo le ha caído el comentario. Yamal es joven, sí, pero también es muy consciente de su imagen pública. Quizás decidió dejar pasar el asunto, o tal vez se lo guardó. Ahora, si miramos esto desde el ángulo de Lewis, podemos intentar entender por qué hizo lo que hizo. No es ningún secreto que le gusta provocar. Lo ha hecho antes, incluso con sus propios rivales. ¿Recuerdan? Cuando se rió de la sanción de Verstappen en una historia parecida, o cuando ironizó sobre los neumáticos de un rival que se pinchaban en pista. Hamilton domina el juego mediático como pocos, y si su intención fue llamar la atención, vaya que lo logró. Pero lo que hace que esta vez sea diferente es la figura de Yamal. No es un rival directo, no es alguien que compita en el mismo entorno, ni siquiera es alguien que lo haya mencionado antes. Por eso el gesto pareció más gratuito. Y eso es lo que molesta. No es lo mismo burlarte de alguien que te ha tirado una puya que reírte del dolor de un adolescente que acaba de perder una final con su país. Algunos incluso han empezado a cuestionar si Hamilton está buscando cambiar su narrativa pública, menos diplomático, más directo, más polémico ahora que está en otra etapa de su carrera. Hay quienes creen que, libre de ciertas obligaciones contractuales, está empezando a mostrarse más auténtico, más sin filtros. Otros, en cambio, piensan que este tipo de salidas son errores que podrían pasarle factura en el largo plazo. Y es que las redes no olvidan. Por más que borres una historia, por más que sonrías después, si el daño está hecho, está hecho. La imagen de Lewis ha sido muchas veces la de un defensor de los valores, alguien que habla por los que no pueden, que representa a las minorías, que lucha por la justicia. Pero ahora, con este comentario sobre un chico de 17 años, muchos han sentido que rompió su propio discurso. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Crees que fue solo una broma sin malicia? ¿O que se le fue la mano? Yo quiero saber tu opinión, porque este canal es también un espacio para debatir, para entender, para no quedarnos solo con la primera impresión. Y si te quedaste hasta aquí, gracias. Porque lo que pasó con Lewis y Lamine Yamal es algo más que una anécdota. Es una muestra de cómo las palabras de una figura pública pueden encender una conversación mundial en segundos. Y también de cómo, incluso los más admirados, pueden equivocarse, o al menos hacer que el mundo se lo cuestione. Gracias por quedarte. Sé que este tema está siendo caliente y todavía queda mucha tela por cortar. Porque la cosa no se quedó en un simple story y un borrón. No. El comentario de Hamilton sobre Lamine Yamal, esa risa sarcástica tras la final perdida por España, empezó a escalar. Y cuando decimos escalar, hablamos de repercusiones reales en medios deportivos, reacciones de figuras públicas y hasta debates en tertulias televisivas que normalmente no hablarían de Lewis, Hamilton, y ahora no pueden dejar de mencionarlo. Primero, vamos con lo que pasó en los medios deportivos españoles. Programas como El Chiringuito, Tiempo de Juego o incluso Carrusel Deportivo recogieron el posteo de Hamilton y lo comentaron en directo. Algunos periodistas mostraron asombro, otros directamente enfado. ¿Qué necesidad tiene de meterse con un chico de 17 años?, decía uno. Otro, con tono más irónico, respondía: bueno, parece que si no gana en la pista quiere ganar en las redes. Se dijo de todo, que fue una salida innecesaria, que no era su terreno, que si quería entrar en el mundo del fútbol, ese no era el camino. Y lo curioso es que sin pretenderlo, o quizás sí, Hamilton pasó a estar en boca de todos en el país ibérico, y no por su talento en la pista, sino por un dardo en redes. Luego vinieron las reacciones de exjugadores. Uno de los primeros en hablar fue Iker Casillas. No directamente, pero sí con un mensaje muy claro en X, Twitter. Hay que saber perder, pero también hay que saber callar cuando no te toca hablar. Iker se refería a Hamilton. Bueno, no lo mencionó por nombre, pero el tweet salió justo después de que estallara la polémica y fue suficiente para que todos lo conectaran. También hubo mensajes más frontales, como el de Gerard Deulofeu, quien sí fue claro en una entrevista para una radio catalana. Lo de Hamilton me pareció fuera de lugar. No te ríes del esfuerzo de un niño, por muy famoso que seas. Eso no se hace.
Y entonces llegamos a la reacción del entorno de Yamal. Aunque el propio jugador no se ha pronunciado, fuentes cercanas a su familia sí hablaron con algunos medios deportivos. Uno de ellos, bajo condición de anonimato, dijo: Lamine lo leyó, no le hizo gracia, no le conoce de nada, y le sorprendió que alguien como Hamilton, que siempre habla de respeto, se burlara justo en un momento tan duro. Ese dato es clave. Lo leyó. Eso confirma que, aunque el story duró poco, su impacto fue directo. Y nos lleva a pensar, ¿cuál es el precio real de un comentario como ese, por más breve o irónico que sea? Aquí es donde entra el análisis que quiero compartir contigo. Porque, más allá del conflicto puntual, este episodio refleja un fenómeno más grande. Estamos en una era donde las redes sociales han igualado a todos los famosos. Da igual si vienes del automovilismo, del fútbol, del cine o del mundo digital. Un comentario mal puesto puede estallar como una bomba. Ya no hay barreras entre disciplinas. Si un piloto se mete con un futbolista, el cruce es total, y eso tiene consecuencias. Hamilton, que siempre ha manejado sus redes como una extensión de su voz personal, ha usado Instagram y Twitter para causas nobles, para denunciar injusticias, para hablar de veganismo, de derechos humanos. Pero también ha usado esas mismas plataformas para lanzar indirectas, críticas y ahora, claramente, sarcasmo. Y el problema es que cuando el comentario cae sobre alguien tan joven y tan visible como Lamine Yamal, el efecto se multiplica. Algunos analistas están comenzando a preguntarse si este tipo de actitudes podría afectar la imagen pública de Hamilton en ciertos mercados. En España, por ejemplo, el comentario no cayó nada bien. En varios programas de televisión abierta, lo describieron como una salida arrogante y un gesto fuera de tono para alguien que se dice embajador del respeto. Palabras fuertes que, quieras o no, van dejando huella. Y aquí va algo interesante, que me gustaría que tú también pienses: ¿estamos exagerando? ¿O realmente debemos exigir más cuidado a figuras públicas de este calibre? Porque seamos honestos, ¿cuántas veces hemos visto a celebridades reírse entre ellas, lanzar bromas internas, hacer comentarios sin maldad que luego se malinterpretan? ¿Dónde está la línea entre una broma y una falta de respeto? Yo no tengo la respuesta definitiva. Pero sí sé algo. El contexto lo cambia todo. Si Lewis y Yamal tuvieran una amistad pública, un historial de bromas o colaboraciones, probablemente esto se hubiera leído distinto. Pero cuando no hay vínculo visible, cuando el comentario llega sin previo aviso y toca una herida abierta como perder una final, es difícil defenderlo como algo casual. Y mientras tanto, la comunidad fan de Hamilton también está dividida. Muchos lo apoyan, diciendo que tiene derecho a opinar como cualquiera. Que si todos podemos publicar memes, él también. Que la gente se ofende demasiado rápido. Otros, en cambio, están preocupados por el rumbo de su imagen. ¿De verdad? ¿Necesitamos esto? ¿No es mejor enfocarse en lo deportivo y dejar el resto fuera? Una encuesta hecha en un foro internacional de Fórmula 1 mostró que un 54% de los fans pensaban que Lewis se pasó de la raya, mientras que un 38% decía que fue una broma sin importancia, y el resto, bueno, prefirió no opinar. Lo que demuestra que el tema está lejos de ser una tontería. Ha tocado una fibra emocional. Yo, desde Lewis Hamilton Videos, quiero dejar claro algo. Este canal no está para idealizar ni para atacar. Está para contar lo que pasa. Para analizar a Hamilton en todas sus facetas, no solo como piloto, sino como figura global. Y lo que ha pasado con Yamal es una muestra más de cómo el mundo está mirando cada uno de sus pasos. Si mañana se disculpa públicamente, lo vamos a contar. Si no dice nada y lo deja pasar, también. Pero lo que no podemos hacer es ignorarlo, porque cada gesto, cada palabra, cada emoji, dice más de lo que muchos creen. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Hamilton se equivocó? ¿O fue solo una broma más en el ecosistema salvaje de Internet? Déjalo en los comentarios. Dale like si valoras que hablemos sin filtros, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita, porque este canal va a seguir cubriendo cada paso, cada gesto y cada palabra de Lewis Hamilton, dentro y fuera de la pista. Esto fue Lewis Hamilton Videos, el lugar donde el deporte y la verdad se encuentran. Gracias por estar ahí. Gracias por seguir aquí. La verdad,
Esta historia está dando para mucho más de lo que parecía en un principio. Y no es para menos. Cuando un ícono como Lewis Hamilton se mete en un terreno ajeno como el del fútbol, y lo hace con una burla, en un momento tan delicado, es lógico que el tema no se cierre en 24 horas, porque lo que está en juego ya no es solo el orgullo de un joven futbolista o el humor de un piloto legendario. Lo que está sobre la mesa ahora es la coherencia entre lo que alguien predica y lo que realmente hace. Y sí, hablamos de coherencia, porque uno de los argumentos más fuertes que están surgiendo desde distintos sectores, incluso desde dentro del entorno del automovilismo, es que este gesto va en contra del discurso que Hamilton ha construido durante años. Un discurso basado en el respeto, la empatía, la inclusión, el cuidado de los más vulnerables. ¿No es acaso ese el Lewis que siempre nos ha hablado de la importancia de ser amable, de no juzgar, de apoyar a quienes están empezando, de no usar tu poder o tu plataforma para aplastar a los que tienen menos voz? Pues precisamente por eso hay tanta gente decepcionada. Porque cuando alguien como él, un campeón del mundo, una figura mediática global, alguien con influencia real, decide reírse públicamente de un chico de 17 años que está saliendo del campo derrotado y con lágrimas en los ojos, eso no se alinea con el mensaje que él mismo ha transmitido durante tanto tiempo. Y esto no, es solo una reflexión aislada de fans en redes. También ha habido comentarios muy serios en el mundo del automovilismo. Varios expilotos y comentaristas han opinado al respecto. Uno de los más directos fue Nico Rosberg, quien en una entrevista informal, al ser preguntado por el tema, dijo: «Lewis sabe el peso que tienen sus palabras. No es un tipo ingenuo. Si lo hizo, es porque quiso hacerlo. Pero también sabe que eso tiene consecuencias. Esa frase es clave. Si lo hizo, es porque quiso hacerlo. No fue un resbalón. No fue un comentario de madrugada, borroso. Fue una historia subida tras un partido de alto perfil, dirigida hacia alguien que ni siquiera pertenece a su mundo. Y eso es lo que muchos están señalando. Fue intencionado». Ahora bien, si intentamos ponernos por un momento en la piel de Lewis, podríamos preguntarnos, ¿qué lo llevó a hacer eso? ¿Realmente se ríe del dolor ajeno? ¿O simplemente fue un gesto irónico, mal calculado, sin mala intención? Algunos de sus seguidores más cercanos aseguran que probablemente fue una broma desafortunada, que quizás estaba viendo el Puin, partido con amigos, hizo un comentario privado y luego lo compartió sin medir las consecuencias, que simplemente quería hacer humor, como muchas veces ha hecho en sus redes. Pero entonces surge la gran pregunta, ¿cuándo el humor deja de ser humor? Y ahí entramos en otro terreno que ya no tiene tanto que ver con la Fórmula 1 o con el fútbol, sino con la responsabilidad que tienen las grandes figuras públicas hoy en día. Porque, guste o no, vivimos en una época donde lo que dices online tiene un eco enorme, inmediato y muchas veces irreversible. Hamilton no es un tipo cualquiera con 300 seguidores. Tiene millones, y su perfil es seguido por periodistas, deportistas, jóvenes, niños, adultos. Es una marca viviente. Cada palabra suya se amplifica, y él lo sabe. Siempre lo ha sabido. Por eso para muchos, lo que hizo no fue un resbalón gracioso, sino un acto irresponsable, que puede marcar negativamente a un joven como Yamal, que está construyendo su carrera y que ahora tendrá que cargar con el recuerdo de que uno de los deportistas más grandes del mundo se rió de él, públicamente, justo después de perder. Y hablando de Lamine, aunque él no ha dicho nada, sus compañeros sí han empezado a cerrar filas en torno a él. Ferran Torres subió una historia con la frase: «Orgulloso de este grupo y del pequeño, genio que lo dejó todo». Nico Williams puso una foto abrazando a Yamal con un emoji de corazón. Todos mensajes breves pero con una carga emocional clara. El grupo está con él, y, de alguna manera, también están contra el gesto de Hamilton, aunque sin mencionarlo directamente. Ahora, imagina por un segundo que la situación fuera al revés. Imagina que un futbolista famoso se burlara de Lewis después de una derrota dolorosa, después de un abandono, después de un fallo estratégico. ¿Cómo reaccionaría el mundo del motorsport? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros, sus fans? Seguramente hablaríamos de falta de respeto. Diríamos que no se entiende lo que cuesta llegar ahí, que no se juega con la frustración de alguien que lo ha dado todo por ganar.
Entonces, ¿por qué se permite hacerlo al revés? La presión está creciendo y hay una pregunta que empieza a hacerse cada vez más fuerte. ¿Debería Hamilton disculparse públicamente? No porque se lo exijan los medios, ni porque lo digan los fans españoles, sino porque sería un gesto de humildad. Una forma de reconocer que, a veces, incluso los más grandes se equivocan, y que lo importante no es no cometer errores, sino saber asumirlos cuando ocurren. Hasta ahora, no hay ningún comunicado oficial, ninguna declaración de Hamilton ni de su equipo. Solo silencio. Un silencio que, con cada hora que pasa, suena más fuerte. Y mientras tanto, el vídeo de Jamal, cabizbajo, la imagen que Lewis usó para hacer su broma, sigue circulando. Se ha convertido en símbolo de este episodio, y quizás también en una herida que tardará en cerrarse. Aquí, en Lewis Hamilton Videos, vamos a seguir cubriendo esta historia hasta el final, porque amamos a Lewis, sí, pero también creemos en la importancia de ser críticos, de ver a nuestros ídolos con humanidad, de entender que ser fan no es aplaudir todo, sino también exigir cuando hace falta. Así que te invito a que dejes tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Hamilton debería disculparse? ¿O todo esto se ha exagerado demasiado? ¿Estamos siendo justos o estamos pidiendo demasiado? Perfecto. Vamos a meternos ahora en un terreno interesante. ¿Y si Hamilton hablara? Porque hasta ahora, lo único que ha habido es silencio. Pero todos sabemos cómo funciona esto. Tarde o temprano, en alguna entrevista, en una rueda de prensa, o incluso en una charla informal en paddock, alguien va a preguntarle directamente por el comentario sobre Lamine Yamal. Y ese momento puede ser decisivo. Así que quiero que imagines esto conmigo. Vamos a construir un escenario hipotético, muy realista, donde Lewis está en una entrevista post-carrera. Todo transcurre con normalidad, hasta que el periodista suelta la pregunta. Lewis, se ha comentado mucho sobre una historia que publicaste tras la final entre España y Portugal. Se entendió como una burla hacia Lamine Yamal, un chico de 17 años que acaba de perder una final. ¿Tienes algo que decir al respecto? Y ahora imagina que Hamilton responde. Esto podría ser lo que diría si decide dar una respuesta diplomática, con conciencia de todo lo que se ha generado. Mira, honestamente no era mi intención faltarle el respeto a nadie, y mucho menos a un chico joven que está empezando su carrera. A veces uno publica cosas sin pensar en cómo se van a interpretar. Estaba viendo el partido con amigos, hicimos un par de bromas entre nosotros y subí esa historia sin maldad. Pero entiendo que, fuera de contexto, pudo parecer algo muy distinto. Así que si Lamine o alguien se sintió mal, lo lamento de verdad. Todos hemos tenido momentos duros en nuestra carrera. Yo también sé lo que es perder, y jamás me burlaría de eso con mala intención. Esa sería una respuesta inteligente. Una que muchos aceptarían como suficiente. Pero, ¿es probable que la diga así? Difícil saberlo. Porque Hamilton es un tipo complejo y su relación con la prensa no siempre ha sido fácil. A veces responde con diplomacia y otras con frialdad. También está el riesgo de que lo vea como un tema menor y decida ignorarlo del todo, lo cual, a esta altura, probablemente solo empeoraría las cosas. Ahora bien, también existe otro tipo de respuesta, una más provocadora, más en línea, con ese Hamilton que en ocasiones se planta contra la opinión pública y no se disculpa si no lo siente. Podría decir algo como, todo el mundo se ofende por todo últimamente. Fue una historia, una reacción espontánea a un partido. ¿Ahora no podemos ni reírnos? No me estaba burlando de nadie en particular, pero si la gente quiere hacer drama, allá ellos. Si Hamilton optara por ese tono, entonces la polémica se reactivaría con más fuerza, porque mostraría cero empatía y reforzaría la percepción de que ha perdido esa conexión emocional con el público que siempre lo admiró, por ser más que un piloto. Y ahí es donde entra la gran pregunta de fondo. ¿Quién es el verdadero Lewis Hamilton hoy? ¿Es el activista empático, que lucha por causas sociales, que habla por los que no tienen voz? ¿O es ahora una celebridad blindada, cada vez más desconectada de la sensibilidad del mundo que lo rodea? Este episodio con Jamal está sacando a la luz esa dualidad, porque nadie pone en duda su talento, ni lo que representa dentro de la historia de la Fórmula 1. Pero lo que sí está en juego ahora es su autoridad moral.
esa que construyó con tanto esfuerzo durante años, esa que lo convirtió en mucho más que un campeón. Y lo cierto es que no puede tenerlo todo. No puede ser el ícono respetado que pide empatía para los suyos, y al mismo tiempo lanzar una burla pública hacia un adolescente en su peor momento. El doble estándar no funciona, y eso es lo que el mundo le está recordando ahora. Por eso una disculpa, aunque sea breve, aunque sea en una historia de Instagram, no sería una debilidad, sería grandeza. Y quizás lo que más falta hace, hoy en día, humanidad. Ahora imagina esto otro escenario, una reunión privada entre Hamilton y Jamal, no por cámaras, no por show, un encuentro en el que Lewis le diga personalmente, oye, lo siento, fue innecesario. Ese gesto, sin luces ni titulares, podría sanar más que 1000 tweets. Pero claro, eso ya es especulación. No sabemos si va a pasar, no sabemos si Lewis va a dar ese paso. Lo que sí sabemos es que este canal, Lewis Hamilton Videos, va a estar atento. Porque nosotros no solo seguimos al piloto, seguimos al personaje, al hombre, al impacto que tiene en la gente y cómo cada una de sus decisiones lo va moldeando a los ojos del mundo. ¿Y tú? ¿Cómo crees que debería responder? ¿Te gustaría que se disculpara? ¿O ya es tarde? Déjame tu opinión en los comentarios. Dale a like si te pareció interesante este análisis y suscríbete si aún no lo has hecho, porque te prometo que lo que viene no te lo vas a querer perder. Esto fue Lewis Hamilton Videos. Nos vemos en el próximo.